Bendiciones, familia, bendiciones para todos. Estaba un poco ausente por algunas cuestiones que tienen que ver con mi salud, haciendo unos exámenes médicos y todo eso, prestando la atención a la salud. Estoy buscando una operación, dentro de poco posiblemente me den la fecha, pero por ahora estoy en la cuestión de los exámenes, cosa que no es fácil, porque toca sacar una cita para poder que te hagan el examen y la cita del examen te la dan por allá. Entonces la situación no está fácil con la salud y yo no sé por qué no quieren dejar que cambie las circunstancias. De pronto la gente le da desconfianza que puede empeorar. Bueno, ya no me meto en esa parte, pero creo que mejorar sí es importante. Ahora bien, saludos para todos con mucho cariño, con mucho respeto a la familia Jiménez, donde quiera que se encuentren, y a mis suscriptores del canal. Quiero hoy compartir una palabra con ustedes que se encuentra acá en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el libro histórico, uno de los libros históricos del Nuevo Testamento, porque narra la historia de cómo se desempeñó la iglesia después que Jesucristo ascendió y comisionó a los apóstoles de ir por todo el mundo. El Espíritu Santo viene el día de Pentecostés y también los comisiona. Recuerde que el Señor les había dicho, según Hechos 1, dice: pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y cuando venga el Espíritu Santo, bueno, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y eso lo cumplieron ellos. Salieron a predicar el evangelio por todo el mundo. Pero comenzaron los problemas, porque siempre hubieron problemas. Ellos tuvieron inconvenientes, dificultades. Aquí voy a leer la versión de la Biblia. Esta Biblia es una versión que se llama Biblia de Estudio Mundo Hispano. Pueden ver el grosor de la Biblia. Es una Biblia que tiene mucho que leerle, mucho que aprenderle. Y quiero hoy compartir de pronto, no una enseñanza de las que hay allí. Por lo general no me gusta hablar las enseñanzas que desarrollan los traductores, porque algunos de ellos también están perdidos de lo que es el nuevo pacto, de lo que es la verdad presente y las cosas que Pablo, y de la doctrina paulina como Pablo quiere que la recibamos hoy. Entonces, hermanos, les voy a leer en el capítulo 15 del libro de los Hechos, que dice de la siguiente manera. Dice: el problema con los judaizantes, dice el título aquí. Usted sabe que yo he predicado sobre los judaizantes. Quiero mostrarle acá algo que quizá yo ya lo he predicado y que está acá. Dice: entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Esto se lo predicaban a los hermanos, los judaizantes, entonces cuando la iglesia estaba empezando. Les dice en el verso 2, estoy leyendo Hechos 15, 1. Ahora voy al verso 2. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles para tratar esta cuestión. Entonces los que habían sido enviados por la iglesia pasaban por Fenicia y Samaria contando de la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Este conflicto se presentó en razón a que se comenzó a predicar el evangelio de los gentiles. Pues ya el Señor había profetizado: los provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Ese pueblo que no era pueblo eran los gentiles. Esa profecía se la había dado el Señor a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y creemos que tiene que ver con los gentiles. Entonces lo que aquí vemos es el cumplimiento de esa palabra. Eso, recuerden, cuando el Señor le ordena a través del Espíritu
Santo a Pedro, que está comiendo en la terraza de una casa, y el Señor le baja un lienzo y le dice: mata y come. El Señor le está preparando para que vaya y se meta en la casa de los gentiles, porque Cornelio, el centurión romano, está teniendo una visión inmensa donde un ángel se le presenta y le dice: Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han subido delante de Dios, por tanto envía a alguien a Jope para que traigan a Pedro y él te dirá lo que debes hacer. Eso está en Hechos 10. Entonces, cuando el Señor le baja el lienzo a Pedro, Pedro se enoja y dice: no, porque ninguna cosa inmunda he comido. El Señor le estaba diciendo que comiera lagartijos ni culebra. El Señor le estaba mostrando a los gentiles. En ese momento que él está en eso, porque el lienzo bajó 3 veces y él en las 3 veces se negó, dijo: porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mí. Él no entendió el mensaje de Dios. Pero al momento llegan allí unos hombres gentiles enviados por Cornelio, mensajeros, y dice: aquí está el señor Pedro, mire, somos sirvientes del señor Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Esto lo encuentra usted en Hechos capítulo 10. Y ese señor tuvo una visión y el Señor le envía un ángel y él nos ordena que vayamos por usted, vaya con nosotros para que él le cuente. Pedro pues obedece. Tal vez ahí vino a entender: ya el Señor me estaba mostrando era lo inmundo que era para los judíos, porque para los judíos era inmundo entrar en la casa de un gentil, y tienen a los gentiles por inmundo. Es de gentil todo el que no es judío. Y listo, se fueron allí. Y cuando entra Pedro allí, eso está en Hechos 10. Y finaliza con Hechos 10, 45 en adelante, cuando son bautizados por Pedro, que ellos entienden. Pero ¿qué fue lo que pasó allí? Bueno, Pedro llega allí y Cornelio comienza a narrarle, y cuando él dice: bueno, entonces el Señor quiere que te hable, y le habló de Jesús. Y dice que cuando Pedro estaba hablando, dice que descendió el Espíritu Santo allí, y esta gente que no eran judíos y que no eran convertidos y que era gente mundana según Pedro y según los evangélicos de hoy día, recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí? Dios lo mostró como señal para que no los llamaran inmundos, y Pedro entendió. Entonces le dijo a todos los seguidores que estaban con él, inclusive había un judíos judaizantes allí que andaban vigilando cómo se predicaba, porque no falta esa gente, y llegó y ahí mismo Pedro dijo: ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y como todo el mundo estaba silenciado, porque ya el Señor les había tapado la boca al depositar el Espíritu Santo sobre esas personas que algunos quizá no eran casados, quizá eran idólatras, una cantidad de cosas, pero como el Señor no hace excepción de persona, hizo ese milagro allí en ellos. Entonces fueron bautizados todos en el nombre de Jesucristo. Eso está en Hechos 10, si quiere le leo el pasaje en Hechos 10 para que vea que no me estoy inventando algo nuevo ni estoy creando un ambiente, sino que ahí está, en el capítulo 10 está la visión de Cornelio, está también la visión de Pedro en el verso 9, donde Pedro ve la visión de los reptiles y eso. Luego los enviados encuentran con Pedro en el verso 17, y Pedro predica en la casa de Cornelio en el verso 24, y finalmente pues ya sabemos lo que pasó. Dice que mientras Pedro todavía, en el verso 44 dice: mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles por primera vez, pues les oían hablar en lenguas y glorificaban a Dios. Ojo, esas lenguas eran idiomas. Estas lenguas son parecidas a las lenguas que estaban en Hechos capítulo 2, donde hablaban en idiomas, porque decían: les oímos hablar en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido, les oímos hablar las maravillas de Dios. Este es el mismo fenómeno que el Espíritu Santo produce, que una persona que no ha estudiado idiomas puede hablar otros idiomas por el poder del Espíritu Santo. Entonces eso pasó allí en Hechos 10, en la casa de Cornelio ese día, y Pedro pues les dice: entonces Pedro respondió, estoy leyendo el verso 47, y dice: ¿acaso puede alguno negar el agua o impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahí, con todo respeto, vuelvo y les recuerdo, ahí no les pidieron partida de matrimonio,
no les pidieron nada, no les enredaron la vida como hoy día sí nos la enredan a nosotros. Y es correcto también que nos la enreden para que nos salgamos de muchas cosas que no podemos seguir viviendo en ellas. Corregir el pecado, corregir la fornicación, corregir las malas costumbres que nosotros hemos tenido, pero no llegar al punto de negarle el bautizo a una persona, por favor. Entonces, dice el verso 48, y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Estoy leyendo el verso 48. Ahí finaliza el trabajo de Pedro con los gentiles. Luego, después de eso, usted sabe que hubo un conflicto que se vivió en el libro de Gálatas. ¿Por qué lo voy a llevar allá para hablar el tema que estoy hablando? En el libro de Gálatas hay un problema, y ese problema es muy interesante, porque ahí narra que Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas. Ya los Gálatas se han convertido, ya Pablo seguro los dejó bautizados, pero Pablo tiene que mandarles esta carta donde les dice en el capítulo 1 de Gálatas, ¿sí? En el verso 6 dice: estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo anunciare un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema viene del griego y traduce maldito. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir: si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea otra vez anatema. ¿Y a qué se refiere con ese evangelio diferente? No era que estaban llegando allí los del movimiento misionero, no era que estaban llegando los de la cuadrangular, no era que estaban llegando los pentecostales del nombre. No se trataba de eso. Estaban llegando los judaizantes para judaizar a los hermanos que se habían convertido. La mayoría gentiles, porque eran gálatas. Por supuesto, no habían casi judíos, pero llegaron los judíos a tratar de judaizarlos. ¿Por qué yo sé que los estaban judaizando? Porque no me quedo con ese solo texto, porque sigo leyendo, y al seguir leyendo dice que Pablo defiende su evangelio en el verso 10 del capítulo 1. Dice: ¿busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pablo está defendiendo lo que él predicó. Dice: ya oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, porque él estuvo en el judaísmo, judío más que cualquiera de ellos, dice que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. De eso trata el evangelio: la revelación de Cristo en la vida de una persona. Bendiciones, familia, bendiciones para todos. Estaba un poco ausente por algunas cuestiones que tienen que ver con mi salud. Haciendo unos exámenes médicos y todo eso, prestando la atención a la salud. Estoy buscando una operación, dentro de poco posiblemente me den la fecha, pero por ahora estoy en la cuestión de los exámenes, cosa que no es fácil, porque toca sacar una cita para poder que te hagan el examen, y la cita del examen te la dan por allá. Entonces la situación no está fácil con la salud, y yo no sé por qué no quieren dejar que cambie las circunstancias. De pronto la gente le da desconfianza que puede empeorar. Bueno, ya no me meto en esa parte, pero
creo que mejorar sí es importante. Ahora bien, saludos para todos con mucho cariño, con mucho respeto a la familia Jiménez, donde quiera que se encuentren, y a mis suscriptores del canal. Quiero hoy compartir una palabra con ustedes que se encuentra acá en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el libro histórico, uno de los libros históricos del Nuevo Testamento, porque narra la historia de cómo se desempeñó la iglesia después que Jesucristo ascendió y comisionó a los apóstoles de ir por todo el mundo. El Espíritu Santo viene el día de Pentecostés y también los comisiona. Recuerde que el Señor les había dicho, según Hechos 1, dice: pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y cuando venga el Espíritu Santo, bueno, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y eso lo cumplieron ellos. Salieron a predicar el evangelio por todo el mundo. Pero comenzaron los problemas, porque siempre hubieron problemas. Ellos tuvieron inconvenientes, dificultades. Aquí voy a leer la versión de la Biblia. Esta Biblia es una versión que se llama Biblia de Estudio Mundo Hispano. Pueden ver el grosor de la Biblia. Es una Biblia que tiene mucho que leerle, mucho que aprenderle. Y quiero hoy compartir de pronto, no una enseñanza de las que hay allí. Por lo general no me gusta hablar las enseñanzas que desarrollan los traductores, porque algunos de ellos también están perdidos de lo que es el nuevo pacto, de lo que es la verdad presente y las cosas que Pablo, y de la doctrina paulina como Pablo quiere que la recibamos hoy. Entonces, hermanos, les voy a leer en el capítulo 15 del libro de los Hechos, que dice de la siguiente manera. Dice: el problema con los judaizantes, dice el título aquí. Usted sabe que yo he predicado sobre los judaizantes. Quiero mostrarle acá algo que quizá yo ya lo he predicado y que está acá. Dice: entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Esto se lo predicaban a los hermanos, los judaizantes, entonces cuando la iglesia estaba empezando. Les dice en el verso 2, estoy leyendo Hechos 15, 1, ahora voy al verso 2. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles para tratar esta cuestión. Entonces los que habían sido enviados por la iglesia pasaban por Fenicia y Samaria contando de la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Este conflicto se presentó en razón a que se comenzó a predicar el evangelio de los gentiles. Pues ya el Señor había profetizado: los provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Ese pueblo que no era pueblo eran los gentiles. Esa profecía se la había dado el Señor a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y creemos que tiene que ver con los gentiles. Entonces, lo que aquí vemos es el cumplimiento de esa palabra. Eso, recuerden, cuando el Señor le ordena a través del Espíritu Santo a Pedro, que está comiendo en la terraza de una casa, y el Señor le baja un lienzo y le dice: mata y come. El Señor le está preparando para que vaya y se meta en la casa de los gentiles, porque Cornelio, el centurión romano, está teniendo una visión inmensa donde un ángel se le presenta y le dice: Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han subido delante de Dios, por tanto envía a alguien a Jope para que traigan a Pedro y él te dirá lo que debes hacer. Eso está en Hechos 10. Entonces, cuando el Señor le baja el lienzo a Pedro, Pedro se enoja y dice: no, porque ninguna cosa inmunda he comido. El Señor le estaba diciendo que comiera lagartijos ni culebra. El Señor le estaba mostrando a los gentiles. En ese momento que él está en eso, porque el lienzo bajó 3 veces y él en las 3 veces se negó, dijo: porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mí. Él no entendió el mensaje de Dios. Pero al momento llegan allí unos hombres gentiles enviados por Cornelio, mensajeros, y dice: aquí está el señor Pedro, mire, somos sirvientes del señor Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Esto lo encuentra usted en Hechos capítulo 10. Y
ese señor tuvo una visión y el Señor le envía un ángel y él nos ordena que vayamos por usted, vaya con nosotros para que él le cuente. Pedro pues obedece, tal vez ahí vino a entender, ya el Señor me estaba mostrando era lo inmundo que era para los judíos, porque para los judíos era inmundo entrar en la casa de un gentil y tienen a los gentiles por inmundo, es de gentil todo el que no es judío. Y listo, se fueron allí. Y cuando entra Pedro allí, eso está en Hechos 10. Y finaliza con Hechos 10, 45 en adelante, cuando son bautizados por Pedro, que ellos entienden. Pero ¿qué fue lo que pasó allí? Bueno, Pedro llega allí y Cornelio comienza a narrarle, y cuando él dice, bueno, entonces el Señor quiere que te hable, y le habló de Jesús. Y dice que cuando Pedro estaba hablando, dice que descendió el Espíritu Santo allí, y esta gente que no eran judíos, y que no eran convertidos, y que era gente mundana según Pedro y según los evangélicos de hoy día, recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí? Dios lo mostró como señal para que no los llamaran inmundos, y Pedro entendió. Entonces le dijo a todos los seguidores que estaban con él, inclusive habían judíos judaizantes allí que andaban vigilando cómo se predicaba, porque no falta esa gente, y llegó y ahí mismo Pedro dijo, ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y como todo el mundo estaba silenciado, porque ya el Señor les había tapado la boca al depositar el Espíritu Santo sobre esas personas que algunos quizá no eran casados, quizá eran idólatras, una cantidad de cosas, pero como el Señor no hace acepción de persona, hizo ese milagro allí en ellos, entonces fueron bautizados todos en el nombre de Jesucristo. Eso está en Hechos 10, si quiere le leo el pasaje en Hechos 10 para que vea que no me estoy inventando algo nuevo ni estoy creando un ambiente, sino que ahí está, en el capítulo 10 está la visión de Cornelio, está también la visión de Pedro en el verso 9, donde Pedro ve la visión de los reptiles y eso. Luego los enviados se encuentran con Pedro en el verso 17, y Pedro predica en la casa de Cornelio en el verso 24, y finalmente pues ya sabemos lo que pasó. Dice que mientras Pedro todavía, en el verso 44 dice, mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles por primera vez, pues les oían hablar en lenguas y glorificaban a Dios. Ojo, esas lenguas eran idiomas. Estas lenguas son parecidas a las lenguas que estaban en Hechos capítulo 2, donde hablaban en idiomas, porque decían, les oímos hablar en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido, les oímos hablar las maravillas de Dios. Este es el mismo fenómeno que el Espíritu Santo produce, que una persona que no ha estudiado idiomas puede hablar otros idiomas por el poder del Espíritu Santo. Entonces eso pasó allí en Hechos 10, en la casa de Cornelio ese día, y Pedro pues les dice, entonces Pedro respondió, estoy leyendo el verso 47, y dice, ¿acaso puede alguno negar el agua o impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahí, con todo respeto, vuelvo y les recuerdo, ahí no les pidieron partida de matrimonio, no les pidieron nada, no les enredaron la vida como hoy día sí nos la enredan a nosotros. Y es correcto también que nos la enreden para que nos salgamos de muchas cosas que no podemos seguir viviendo en ellas. Corregir el pecado, corregir la fornicación, corregir las malas costumbres que nosotros hemos tenido, pero no llegar al punto de negarle el bautizo a una persona, por favor. Entonces, dice el verso 48, y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Estoy leyendo el verso 48. Ahí finaliza el trabajo de Pedro con los gentiles. Luego, después de eso, usted sabe que hubo un conflicto que se vivió en el libro de Gálatas. ¿Por qué lo va a llevar allá para hablar el tema que estoy hablando? En el libro de Gálatas hay un problema, y ese problema es muy, muy interesante, porque ahí narra que Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas. Ya los Gálatas se han convertido, ya Pablo seguro los dejó bautizados, pero Pablo tiene que mandarles esta carta
donde les dice en el capítulo 1 de Gálatas, ¿sí? En el verso 6 dice: estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo anunciare un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema viene del griego y traduce maldito. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir: si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea otra vez anatema. ¿Y a qué se refiere con ese evangelio diferente? No era que estaban llegando allí los del movimiento misionero, no era que estaban llegando los de la cuadrangular, no era que estaban llegando los pentecostales del nombre. No se trataba de eso. Estaban llegando los judaizantes para judaizar a los hermanos que se habían convertido. La mayoría gentiles, porque eran gálatas. Por supuesto, no habían casi judíos, pero llegaron los judíos a tratar de judaizarlos. ¿Por qué yo sé que los estaban judaizando? Porque no me quedo con ese solo texto, porque sigo leyendo, y al seguir leyendo dice que Pablo defiende su evangelio en el verso 10 del capítulo 1. Dice: ¿busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pablo está defendiendo lo que él predicó. Dice: ya oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, porque él estuvo en el judaísmo, judío más que cualquiera de ellos, dice que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. De eso trata el evangelio: la revelación de Cristo en la vida de una persona.